Hola, bona tarda, benvinguts al MACBA. És un plaer estar aquí avui, el dia que inaugurem l'exposició de Felix Gonzalez-Torres, amb la Tanya Barson, curadora en cap del museu i curadora de l'exposició. Donant la benvinguda a Agustín Pérez Rubio, que s'incorporarà a la taula d'aquí uns minuts, i Andrea Rosen, que la segueix des de l'altra banda de l'Atlàntic, a qui donem els dos les gràcies per estar avui amb nosaltres aquí i agrair-vos a vosaltres també estar. Recordar-vos només una cosa, que en sortir d'aquí podeu passar directament a visitar l'exposició, porteu l'enganxina, que és la forma d'accés directe a l'exposició, i esperem que disfruteu tant d'aquesta conversa com de la visita després. Moltes gràcies. Tania. ¿Puedes escucharme? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, gracias. Y bienvenidos y gracias por asistir esta tarde. Estoy haciendo una pequeña introducción para la exposición y para el evento y pasar muy rápidamente a nuestros otros participantes esta tarde. Como probablemente sabes, esta exposición Felix Gonzalez-Torres, Política de la relación, es haciendo una nueva lectura de sus obras y las políticas de sus obras desde el punto de vista de Barcelona en 2021. Y conectándolo con el discurso postcolonial y la lucha antifascista, y respondiendo en algunas maneras a textos y ideas desde el escritor Edouard Glissant y sus ideas desde el Caribe. Es un proyecto que es conectando la historia de Barcelona y España con el Caribe y América Latina, y es leyendo las obras de Félix González-Torres en esta manera. Quiero compartir un poco de las obras que... ¿No? Ok, tenemos algunas de las obras sobre que era pensando durante el proceso de preparando esta exposición, incluido esta obra desde el fin de los años 80, que es una obra hablando sobre la memoria de el tiempo del artista Félix González-Torres en España, en Madrid, en los principios años de la década de los 70, cuando era un niño, y mostrando esta imagen del artista como un niño, conjunto con un monumento, un escultor formal. Y esto es una reflexión de su memoria de Madrid. Y el tema de monumentos, que es importante en la exposición y que somos hablando en diferentes momentos de la exposición. La exposición es empezando con obras como esta en el rellano. Se llama Untitled Republican Years. Es una de las obras que estoy leyendo en otra manera. Es una referencia a los Estados Unidos en los años 80 y 90, pero desde el punto de vista de Barcelona podemos leerlo a través de la historia de España y los años republicanos, que tiene otras significancias en este lugar. La ubicación en la exposición es al lado de una obra con fechas y textos, que es uno de sus retratos. En este caso es el retrato de Andrea Rosen, Untitled Portrait of Andrea Rosen. Y puedo hablar un poco más en algunos minutos. Este tema de monumentos también es... Estas obras, que son pilas de papeles que la audiencia pueden coger páginas, pueden ver como otro
tipo de referencia a monumentos como pianos, como esculturas minimalistas, pero también pianos para escultores monumentos. Y también esta obra que tenemos en la exposición, entitled Go-Go Dancing Platform, es otra reflexión sobre estos temas, sobre escultura minimalista, pero también el tema del monumento, pero también una reflexión sobre presencia y absencia. Y es activado por pocos minutos, una vez cada día. El resto del tiempo, la piana es vacía y es un tipo de escultor minimalista. Pero podemos considerarlo también otro piano para un monumento o un monumento, una piana vacía para un monumento. Como esta piana que es en Barcelona, era la piana para una escultura para Antonio López y López, una figura, uno de los indianos, figuras conectando la historia de Barcelona con la historia del colonialismo y el Caribe. Era una esclavista y por esta razón su escultor era retirado en 2018. Estos temas son referencias a diferentes temas, incluido colonialismo y el tema de monumentos, pero también el tema de rebeliones son incluidos en esta obra mencionada, entitled Portrait of Andrea Rosen. En la exposición hemos hecho una nueva versión para la expo. Es posible para la comisaria añadir o sacar algunas referencias desde estos retratos y en este caso Andrea Rosen ha prestado el derecho de cambiar todo y hemos hecho una nueva versión para Barcelona con diferentes referencias, incluido referencias de estos temas, pero también a Guernica, a sus exposiciones en Venecia o en Segac también. Otra obra clave para la producción y en el fondo de la exposición que tenemos en la exposición es esta obra, una caja médica con diferentes imágenes y artículos desde periódicos y esta imagen de una pintora de Goya. Y esta referencia de Goya, al lado de imágenes conectadas con la historia del fascismo en diferentes lugares, incluido los Estados Unidos, era interesante para mí, para las diferentes referencias en su trabajo. Una obra que no era posible para nosotros tener aquí en Barcelona por tema de la crisis de COVID, era es en la colección de MoMA en Nueva York, pero es relevante para esta línea de pensamiento. Es un grupo de formas que es hablando sobre las justicias en los Estados Unidos, pero también la derecha, y estas formas en los Estados Unidos provocan la idea de Ku Klux Klan, la asociación de estas formas con la Ku Klux Klan, pero en España era pensando que podemos recordar esta referencia a Goya en las obras de Félix y pensar sobre otras referencias aquí con estas formas, con religión o en esta imagen de Goya, crueldad y estas inquisiciones públicas. Y también otra idea dentro de la exposición era pensando sobre
la idea de nacionalidad y qué es las implicaciones de esta obra Untitled America. ¿Para qué Felix Gonzalez-Torres está hablando sobre América? He pensado, esta era una de las finales obras en una serie de obras sobre América en su carrera. Y en los años inmediatamente después de esta obra de Alfredo Yard, A Logo for America, en 1987. Era pensando sobre el discurso alrededor de esta palabra y interpretación de América, si es una persona en los Estados Unidos tiene sentidos patrióticos, pero otra gente desde América Latina o aquí en España, esta palabra América tiene otros sentidos, no solamente los Estados Unidos, pero toda América, incluido Cuba, donde nació. Y también tenemos diferentes un grupo de obras, diferentes obras que son hablando sobre el tema de fascismo, pero antifascismo también, memoria y amnesia. ¿Y qué podemos interpretar estas obras y en qué manera podemos interpretar estas obras en este momento? Y esta obra de pared, cartelera, Untitled It's Just a Matter of Time, desde 1992, es en nuestras salas, pero también en diferentes ubicaciones en la ciudad. Este es uno de los sitios donde era ocupando una cartelera que antes era ocupado con una publicidad del partido Vox. Y creo que esto no era intencional, pero esta era la idea, la posibilidad para leer esta obra como una referencia sobre la derecha y sobre nuestro momento actual que estamos viviendo. Y finalmente, era importante para mí incluir esta obra clave de Felix Gonzalez-Torres. Normalmente es una obra que es hablando sobre el amor y igualdad, pero en España, porque el tiempo es el tiempo del Europea Central, podemos pensar sobre otras capas de otras significaciones mostrando esta obra en este lugar. Esta es una pequeña introducción alrededor de las ideas que son tocando a través de esta exposición, pero creo que puedo pasar el micrófono ahora primero a Agustín Pérez Rubio, es comisario independiente, exdirector de MACBA en Buenos Aires y Mosaic aquí en España, y más recientemente uno de los comisarios del Bienal de Berlín. Y después de esto estoy hablando en conversación con Andrea Rosen, es una de las figuras conectada con Felix Gonzalez-Torres para mucho tiempo, es presidente de la Fundación Felix Gonzalez-Torres y una de las gentes quien ha trabajado con Felix durante su vida como su galerista. Pero ahora puedo pasar el micrófono a Agustín y gracias por su atención. Molt bona tarda a totes i a tots. És un plaer tornar a Barcelona
I sobretot perquè en aquestes circumstàncies realment, per a mi personalment, ha sigut com el primer viatge després de que vaig arribar a Madrid, després de Berlín, i és un plaer reconèixer moltes de les cares d'amics de Dora, Latitudes, Morell, no? Fede i molta gent que està així, inclòs gent que va participar en la Bienal de Berlín, no solament les Palomes, sinó també mediadors i una altra gent. I crec que esta part és important, ¿no? Tornar y vaig a cambiar al castellà, perdón, y encontrar como estos espacios de encuentro ahora en estos momentos que son tan difíciles. Me gustaría agradecer enormemente, como no, a Tanya, comisaria de la muestra, y a Ferran por esta invitación y pensar en mí, y como no, a Pablo y a Yolanda, que ha sido un placer en la organización de este evento y de esta presentación, porque la verdad la exposición es un lujo. Recordar que Félix tuvo una experiencia dolorosa y traumática cada vez que se le hablaba de España, que solamente pudo en el año 1991, a través de Dan Cameron y María Corral, exponer en la sala de la Caixa, y a partir de ahí hizo 3 piezas, pero luego no tuvo una gran muestra hasta el año 95 que Gloria Moure en el CEGAC le hizo junto con Nancy Spector esta gran retrospectiva. En otras ocasiones se le quiso invitar, pero como sabéis, Félix murió en el transcurso de esa exposición del CEGAC. Murió en enero del 96, la exposición fue del diciembre del 95 hasta marzo, y creo que este es un tributo, ¿no?, que no solamente MACBA, creo que todos los museos españoles le tenían que haber hecho, porque aquella exposición fue una exposición en vida, ¿no? Y en cambio creo que este es un tributo que había que pagar. De todos modos, podemos empezar con la primera imagen. Después de agradecer, me gustaría comentar que lo primero el por qué estoy aquí, creo que es porque Tanya, como comisaria, y la gente del equipo pensó en mí para redactar y escribir un texto que se va a añadir al catálogo de la muestra, que, como bien ha dicho Tanya, va a salir mucho después debido a que se está fotografiando, y esa idea de que las exposiciones y la obra de Félix va mutando. Es un organismo vivo, es un organismo que es un espejo en el cual nosotros interactuamos con él, y en ese sentido es importante que ese catálogo recoja la experiencia de Barcelona y la experiencia del MACBA. Así estoy escribiendo un texto que saldrá publicado y en el cual estas pequeñas notas y reflexiones van a estar en este texto que se llama Sweet Revenge. Sweet Revenge, que es dulce venganza, es lo que Félix escribió en su diario en 1990, cuando puso 1990, viaje a Madrid, 20 años después, dulce venganza. Luego veremos el porqué, ¿no? Y si no me da tiempo ya lo leeréis en el catálogo. Pero para mí es importante justamente hablar de ese Félix, que aparte, en la primera imagen habéis visto, el MACBA ha hecho un grafismo que a mí me ha gustado mucho. Y es un Félix donde los acentos aparecen y desaparecen. Es un Félix que yo aparte le hubiera añadido ese guión donde aparece y desaparece. Y lo que vengo a hablar es justamente de ese niño cubano, de ese niño que en el 70 y no en el 71 hay un error, pero no es un error, no sabemos si Félix justamente lo hace, como creamos, ¿no?, nuestros recuerdos de ese Madrid del 71 y cómo a partir de ahí, en diciembre del 70, se va a Puerto Rico, donde realmente crece, estudia y tiene toda una vida. Y parece ser que justamente cuando hablamos de Felix González-Torres en el área del arte contemporáneo, parece que el sistema del arte y del mercado americano lo ha fagocitado. Parece un artista americano conceptual. Y por supuesto es una llaga, y es meter el dedo en la llaga, porque como sabéis, Félix era un artista que rehuía de sentirse de nuevo embracing, como abrazado por el multiculturalismo, porque él no quería volver otra vez al gueto, él no quería ser designado como un artista latino, solamente un artista en la que se le pudiera estudiar su obra desde una perspectiva. Pero en cambio, como por ejemplo dice José Esteban Muñoz y muchos otros, él es muy inteligente en la manera del por qué quiere eso. Lo que no quiere es que se le trate desde ese exotismo, ¿no? Verlo como objetivándolo. ¿Para qué? Para llegar donde estamos ahora, a ser
un artista con una dimensión universal, donde cada ejercicio que él hace, donde cada noción estética y cada decisión sea una decisión totalmente política. Política en las maneras de hacer y política desde los diferentes ámbitos. En estas pequeñas notas, ¿no?, que he escrito, por ejemplo, me gustaría leeros algo de su viva voz. Para mí es muy importante siempre escuchar a los artistas. Y parece que Félix, cuando vamos a hacer sus exposiciones, como que no habla, ¿no? Y al contrario, deja todo el tiempo muchas pistas. Aparte de que fue un escritor maravilloso, tiene cuentos, tiene hasta vídeos con los non-works de él. Y a partir de ahí, muchas entrevistas. Él refiriéndose justamente a esta idea, ¿no?, del guión y los acentos, de qué manera es el Félix cubano y no el americano. Y cuidado, en este sentido no quiero para nada que esto se me entienda como un ensalzamiento desde lo colonial español, todo lo contrario, porque claro, podemos caer en el peligro de decir, claro, Agustín, estás queriéndote referir a Félix no como una figura americana, trayéndolo a lo latino, pero hay que tener en cuenta todo el peso colonial que aparte es parte intrínseca de su obra. Él dice, "This is not really my language", refiriéndose al inglés, "but the language I learned, so I'm reluctant to give something a name impose on me". Entonces la idea de imposición, la idea de que algo está sobre, es algo inherente a él, y sobre todo porque vamos a descubrir que Félix es un artista que maneja perfectamente las ideas del lenguaje, la psicología del lenguaje, y que en cada noción estética hay una idea y un signo que justamente tiene que ir derivando a un qué. Y el qué o la causa siempre es el cuestionamiento de un poder, el cuestionamiento de una autoridad, la maleabilidad, el que nada es único ni unívoco. Por eso, cuidado, no quiero que se me entiendan estas estrategias como una manera de asir a Félix desde un punto de vista. Es decir, yo lo trato desde un punto de vista, no solamente desde el queer study, sino también desde la teoría decolonial. Y en este sentido, no es que ahora únicamente tenemos que ver a Félix así, todo lo contrario. Su obra es justamente abierta, es justamente un espejo, y quiero que se entienda desde esas formas. Pero ¿por qué quiero leerlo desde la teoría decolonial? Porque parece ser, ¿no?, que en este Félix con acentos y guión sea un artista que empieza en los 80, ¿no?, en el 79. Su vida parece que empieza en el 80 y su obra en el 82, 83, cuando realmente nace en el 57 y muere en el 95, 96, en enero del 96. Y en este sentido lo hago porque Félix, no solamente a través de sus lecturas, ¿no?, de artistas latinoamericanos, sino de Fanon, de Mies, sus tertulias con un artista venezolano fundamental para el arte latinoamericano que vivió en esta misma ciudad y lo tuvisteis años, como Meyer Weissman. Meyer en la etapa de los 80 y 90 fue un artista totalmente volcado, no sé si recordáis que fue el director de International Monument, la galería que sacó, fue un artista fundamental y sobre todo estaba muy interesado en los postulados postcoloniales de la época. Y Félix con él hacían tertulias con Manuel González, incluso con Dan Cameron, sobre de qué manera los artistas latinoamericanos podían exponer en España, o sea, en esa relación. Pero no solamente con eso, también con toda una serie de consideraciones y de lecturas que me hacen entender que todos los juegos del lenguaje y las estrategias de subversión respecto a ponderar la autoridad tiene que ver también con una idea de erradicar ese poder colonial. La primera de las estrategias es muy sencilla, es aprender el lenguaje. Lo mismo que hace Felipe Wampamo Agdayala, no sé si, me imagino que conocéis, el famoso tratado de una persona indígena en 1500 y pico que aprende, que es el primer indígena letrado, y que a partir de ahí escribe esa primera crónica y buen gobierno hacia la corona de España, asume y es letrado por los monjes para criticar a la propia corona española. Pues en cierta manera mi posición con respecto a Félix es que él quería estar incluido en ese lenguaje, pero lo que hace justamente es aprender esos lenguajes estéticos y subvertirlos al mismo tiempo. Lo primero que lo vemos es con el minimalismo. El minimalismo americano, porque hay
Nancy Spector, Rosalind Krauss, muchos de los autores tratan sobre la idea del minimalismo en Félix, pero lo hacen desde un punto de vista totalmente americano, cuando realmente lo que él está haciendo, como él decía, I'm doing a drag, como dragueando, travestiendo en el sentido de dragueando la concepción minimalista, pero lo hace aparte desde una manera muy especial, y es justamente si el minimalismo embebe del constructivismo ruso, el minimalismo americano quita y tiene toda una asepsia de significado político, ¿no? Lo único que quizá Félix tiene con los minimalistas americanos es el cuestionamiento del mercado del arte, porque lo tiene y mucho, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Cada decisión de Félix en cada exposición tenía no solo que ver con la manera, sino con la distribución y democratización del arte para todo tipo de gente. El colector que podía comprar esto, pero el niño que se podía llevar lo otro. Pero quizá ese sea uno de los pocos riesgos, o sea, de las pocas concomitancias con el minimalismo, porque al contrario que los minimalistas americanos, él agarra esa forma para devenir justamente un acto político, un acto de devorar a la autoridad en los caramelos, con esa comunión que se asemeja aparte mucho a una antropofagía. Muchos lo han derivado con rituales y también es cierto de comunión, pero también con toda una serie de estrategias que lo que quiere es subvertir y empoderar políticamente y darle la vuelta a ese minimalismo, ¿no? Sobre todo aparte entender que él está justo en el periodo que todo ese minimalismo es de los 60 a los 80 y él es aún parte de la Guerra Fría, pero de la Guerra Fría vista justamente desde el sur. Son muchos, y no solo Félix, los artistas latinoamericanos que usan ese minimalismo con un tinte político, ¿no? Y eso es importante. Lo siguiente también, en toda colonialidad, no solamente, si habéis leído a Quijano, ¿no? O a Miñolo, no solamente es la colonialidad del saber, la colonialidad de los cuerpos, sino la colonialidad del tiempo. El tiempo es una materia, y es una materia colonial. ¿Cómo y de qué manera Occidente entiende el tiempo de una manera diferente a determinadas culturas y países? Es algo sintomático y muy inteligente que Tanya en la exposición ha puesto el reloj en relación a que España tiene el horario gracias a Franco y a Hitler, que decidió tener, ¿no?, el tiempo de Alemania y no el tiempo del meridiano de Greenwich, que pasa por Castellón. 1 hora menos deberíamos de tener España, ¿no? Pero no solamente en eso, sino el tiempo, cómo quebrar esa idea colonial. Y Félix la tiene desde muchas ideas, sobre todo pretendiendo actuar en el propio tiempo, performándolo, en busca quizá de esos cuestionamientos del tiempo y de la historia y de sus maneras de control, incluyendo tanto a los cuerpos como el tiempo en construcción y como material incluso a decolonizar. Y me refiero con este tiempo a la manera en la que, por ejemplo, las fechas cambian en sus autorretratos. Si veis los autorretratos que hace, aquí tenemos el de Andrea Rosen, no tiene una manera lineal. Es decir, las fechas no tienen un orden. En su stack, en los black, ¿cómo se llama? Photo stacks, también. Vamos a ver que él está cuestionando esa heteronormatividad del tiempo, esa cronología, que ha sido la historia aprendida por otros. Un tiempo también fragmentado en los puzzles. Vemos el puzzle entero, pero ¿de qué manera se construyen esas imágenes? Pueden ser separadas. ¿Qué pieza y qué tiempo va antes? ¿Qué recuerdo va antes? Antes nombraba esa pieza de Madrid, 1971. Realmente, y en una entrevista a su hermana Gloria, ellos no están en España en el 71, están en el año 70, de enero a diciembre. Entonces, ¿es una trampa? ¿Es realmente las trampas del propio recuerdo? También un tiempo donde no podemos asirlo. Vemos esos stacks, esas fotocopias, esos pósters que desaparecen en cada momento. ¿De qué manera tú y la obra va teniendo en Eva Hess, por ejemplo, la escultura se deshacía con un tiempo, aquí también, pero ese tiempo depende de quién va a intervenir, de quién va a participar con él, ¿no? En ese sentido, las formas diferentes que el público va a performar ese tiempo, ¿no? Que a su vez no deja de ser diferente cogiendo caramelos o postres, etc. Y por último, también un tiempo que se asemeja a una manera de calendario. Sus bombillas, sus ristras, son
metáforas de esas vidas. Sabéis que la persona que las expone decide o no cambiar las bombillas. Se van fundiendo. En su tiempo, cuando las expuso, mucha gente las vio relativas a todas aquellas muertes de gente portadora de VIH y que moría por los efectos del SIDA, ¿no? Pero ¿de qué manera esas bombillas pueden ser calendarios que cuentan algo? Como una especie de quipus o como algo que se devuelve, pero de otra manera, ¿no? O sea, que puedes devolver y abrir una luz, ¿no? Y en ese tiempo dar una nueva vida o no, o dejarla así. En ese tiempo igual habéis visto, ¿no? Yo voy poniendo, perdonad, yo no voy siguiendo un orden con las imágenes porque he querido hacer una otra narración de aspectos tanto de obras de Félix como también de referencias a él. Por ejemplo, Sara Gómez, una de las pocas mujeres afrodescendientes cubanas y directora del cine del tercer mundo, que hace un maravilloso largometraje en el año 74, que fue su último, no lo vio estrenar, y que para Félix era fundamental. ¿Y por qué lo traigo? No solamente porque ella rompe también con esa linealidad del tiempo, sino también porque dentro ella trata, y esto es un apéndice de lo que pueden ser lo que yo llamo estrategias sincréticas, todo ese misterio, ¿no?, que Félix propone cuando hace performance para que no se vean. En Jennifer Fly, dos personas bailan, hay una foto solo, pero igual no se ven, donde también igual tú vienes al MACBA y no ves al gogobo y ves a no sabes que existe pero no está, donde él dejaba, tiene una pieza donde él dejaba en una caja diferentes recortes, pero nadie la ve, incluso el colector que la compra. Esa especie de rituales que tiene que ver muchas veces con aspectos sincréticos, incluso la numerología, que es algo típico de los orishas, ¿no? Y de todas las relaciones con Shango. La numerología es algo que en Félix está también y que quizá no se ha estudiado, incluso la manera de los centímetros en la que las ristras, ¿no?, los papeles se disponían, ¿no? También tenéis que entender que Félix es un artista no solamente migrante, sino nómada. Y nómada porque él no asía un lugar. Y a eso me refiero a que es un artista que no tiene estudio, que todo lo hace como un actor, en vivo. Cada prueba la hace casi en vivo, con notas, etcétera, pero también en vivo. Otra de las estrategias quizá viene a partir de otra frase que voy a hablar de él. Dice: "Nothing happens outside of language. The dominant narrative is not static. It changes very quickly. It requires new models of contestation". Quizá una de las maneras dúctiles, domésticas y rápidas para esta contestación, como no, es la gráfica. Porque Félix, gran parte de su trabajo tiene la gráfica, ¿no? Y de qué manera utiliza esta gráfica como contestación. La primera es, usa la serialidad, ¿no?, que le permite ir modificando y cambiando rápidamente sus formas e imágenes, casi como un virus que muta. Veis que la misma obra está en una ristra en el suelo, está en una billboard, se convierte un sticker en una ventana, en una camiseta. Es decir, esa ductilidad le sirve para que no haya, ¿no?, que pueda ser una contestación a los reclamos de una autoría y de una narrativa dominante. Cómo no, otro importante punto de vista de la gráfica es el uso político. Y esto Félix lo conoce muy bien. Y lo conoce muy bien porque él viene de países donde la gráfica latinoamericana es parte del día a día, las octavillas, los pósters, y de qué manera los artistas utilizan el resorte del gráfico por métodos económicos, porque no tienen, porque muchas veces también se puede hacer rápidamente y porque tiene una difusión, ¿no? Eso es algo muy importante y que no se ha escrito tanto esa relación, que ahora hablaré, ¿no?, entre Félix y la gráfica. Cómo no también la idea de lo colectivo. La gráfica muchas veces no está hecha por uno, sino uno hace el stencil, el otro copia, etc. Todos sabemos, y es muy conocido, ¿no?, que Félix formó parte con Julie Ault y Tim Rollins del famoso Group Material, ¿no? Y se podría hacer otra exposición en vertiente a esto, pero muy poca gente sabe que justamente él ya formó parte de un grupo también de 3 personas, con Rosa Balsera y con José Pérez Mesa, en 1978 en Puerto Rico. Eran sus amigos con los cuales realizó performance, videoacciones, escribieron documentos, etc. Y ahí justamente en este grupo, que no eran 3 individuos, ahí ya dejaba claro su interés por lo textual y lo gráfico, la reproducción
la reproductibilidad de su obra, la relación entre literatura y arte, su interés continuo en el relato escrito o en el retrato escrito, recordar que tiene varios textos, incluso cuentos, también como no esas declaraciones o statements que luego los vimos en Félix en Nueva York, ¿no? Cuando pone un texto como una especie de statement desde donde mirar su obra, eso ya lo estaba haciendo en Puerto Rico antes, ¿no? La democratización del arte apoyado en el carácter múltiple de la imagen fotográfica, el interés por lo efímero, la noción pública y la relación con lo pedagógico. Y todo esto porque nadie quizá ha mirado el por qué justamente Félix tiene un pie muy fuerte en la gráfica, pero nadie parece que es que lo estudió solamente en el ICP de Nueva York o en Prats, y no es así. Justamente el año 1971 que Félix llega a Puerto Rico, se inaugura la primera Bienal de San Juan de grabado latinoamericano y del Caribe, que todos vosotros conocéis ahora como la Trienal del Grabado de San Juan, la de Puerto Rico, que ha sido una de las bienales más importantes de grabado por la que ha pasado todo el mundo. Solamente deciros que el año que llegó Félix era pequeño, tenía, quizá esa no la vio, 13, 14 años. Ganó el premio Luis Camitzer y ganó el premio Liliana Porter. Años más tarde, en el 74, lo ganó nuestro amigo, ahí tenemos a Nancy Garín, que lo conocerá, Vilches, ¿no? Que es uno de los artistas del grabado político más importante, junto con una gran muestra de una revisión del grabado latinoamericano desde México y de la Revolución. Y el mismo año que Félix hace su exposición de fin de carrera junto con sus alumnos en el mismo lugar, meses antes había sido la Bienal. ¿Y quién fue el ganador? Miguel Ángel Rojas, con su serie homoerótica gay, con los chicos con los pantalones bajados, que tiene que ver, se llama Fanny, la serie, que tiene que ver sobre el famoso cine Fanny, que era donde los chicos iban a hacer cruising. Todo eso es parte de un bagaje. Todo eso no es, con esto no vengo a decir ni que Félix para nada ni copia ni tal, pero esas referencias parecen absorbidas dentro de un sistema americano que muchas veces ha ido a aplanar, ¿no? A universalizar y aplanar de otra manera. Por otra parte, otra de las estrategias, como sabéis, de Félix que tiene que ver con lo fotográfico es la no representación como cuestionamiento del poder. Y esto de una manera antiimperialista y casi de manera antiautoritaria, ¿no? Mucha gente, y sobre todo José, ¿no? Habla en su libro, la de Desintifications, ¿no? Que le viene quizá por la desconfianza de sus padres y sus familiares hacia esta representación con carga ideológica que tanto se instauró en la Revolución Cubana y su consiguiente rechazo a la figura del autor o la autoridad. Pero también vemos que justamente este rechazo de esta objetivización, ¿no? También le viene no solamente con respecto a lo político, entendido desde esa ideología, sino también, por ejemplo, en la manera en la que él habla y proyecta toda la discriminación que los cuerpos seropositivos o portadores de VIH tuvieron. Si os fijáis, él siempre se negó a que el régimen escoptofílico, que el voyerismo sobre estos cuerpos, muchas veces delgados, muchas veces que tenían determinadas complejidades formológicas, fuera realmente el morbo para hablar de esto. Él lo hace desde la política, ¿no? O desde la ciencia, o subvirtiendo, ¿no? Vemos estas células, ¿no? Con el virus, que yo os estoy poniendo cosas como relativas, ¿no? Con la pandemia, ¿qué aprendemos de todo esto, ¿no? ¿Qué podemos aprender de Félix, ¿no? Y en este momento de la pandemia del VIH, donde ahora la gente entiende lo que es una pandemia, pero ¿qué pasó con esos cuerpos? Ahí se abren preguntas y lo he querido hacer de manera más gráfica, pero en ese sentido también de qué manera él construye una política de los afectos, y en eso también me gustaría hacer aquí un llamamiento y una unión, porque leyendo toda la obra de Yves Klosowski, ¿no? Y uno de sus discípulos que fue ¿no? José Esteban Muñoz, pero Yves Klosowski desde Touching Feelings y antes con un diálogo sobre el amor, para mí es una de las figuras que más se puede entender a nivel teórico todo el background que prácticamente Félix está haciendo en su trabajo, ¿no? Y creo que eso es interesante tanto desde esa tríada, ¿no? de Klosowski, en la cual habla de lo político,
respecto a los afectos y sus texturas. Desde lo pedagógico, recordar que Félix estuvo siempre en grupos que tenían que ver aparte con lo educativo, con determinados grupos, sobre todo puertorriqueños en la comunidad newyorrican de Nueva York y en colegios y sobre todo con ¿cómo se llama? Con group material. También desde lo performativo, ¿no? Lo pedagógico desde el conocimiento, lo performativo también con los debates sobre las esencias y las tutelas de lo lingüístico en otras formas de conocimiento. Se ha hablado mucho de la subversión de lo monumental y de las figuras, de quién son esos héroes, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Lo antimonumental de esos Plintons, que en unos momentos devienen casi dance floor, ¿no? Ese go-go boy. A mí simplemente me gustaría, Tanya ha hablado bastante, pero a mí se me gustaría que cuando veáis la muestra recordar, Tanya ha dejado en la muestra la imagen del soldado. La primera vez que se expone esa pieza del Go-Go Boy es en la exposición de que todo cambia, ¿no? Todo cambia en la inauguración de la galería de Andrea Rosen. Y el Go-Go Boy está con otras obras y él está ponderando toda la serie de historia natural. Cuando desmontan la exposición, él sigue dejando 3 imágenes, porque en esas imágenes está Patriot, Historian, Reichman, Scientific, Author, Conservadorist, Naturalist, y deja Soldier, Humanitarian y Explorer. Algo más colonial que un explorador, algo más colonial que la ciencia, algo más colonial que el sistema y el pensamiento positivista y algo más colonial que un soldado. Por eso la idea de la fascinación de Félix, para mí, bajo una homoerótica, justamente viene a contrarrestar eso. Para mí es justamente lo contrario, es ponderar que ahora el cuerpo que ocupa es de un chico latino, era su amigo Jorge, un chico que era un go-go boy, que se ganaba el dinero bailando en sitios gays en Miami, y era un cuerpo que hacía frente a esa reacción discriminatoria de los cuerpos seropositivos y cómo los gays solamente tenían una imagen. Luego ha devenido, desgraciadamente, en una capitalización y neoliberalización del cuerpo gay en otra punto. Voy a terminar simplemente, para mí es importante, y como ha dicho Tanya, esencial, la pieza de Madrid, 1971, porque esa pieza condensa un trauma de un niño que viene solo con su hermana a Madrid, que estudia bajo la sociedad franco-católica y fascista del general Franco en un colegio de curas. Y como habéis visto, me gustaría simplemente empezar a acabar con una de estas frases que Klosowski habla en Touch Feeling, que dice: se puede transformar la vergüenza, que era ni más ni menos lo que tenía Félix, en la matriz motriz, se puede transformar la vergüenza en la fuerza motriz del placer, la performance y la política, entendidas todas ellas en clave queer. Yo creo que Félix es justamente ese ejemplo. Y esta pieza de Madrid tiene que ver quizá con el vídeo que vemos donde él habla de esos curas que son los angelitos negros y dibuja en la pizarra un pollón, ¿no? Con unos testículos, cada uno que haga su interpretación, ya que Félix siempre no quiere asir los significados, pero solamente decir que en 1991, 20 años después de esa visita, cuando Dan Cameron y María Corral le invitan, hace esa pieza de los caramelos que se llama Untitled Revenge. 1991. Una ristra de caramelos con un peso de una persona adulta y de una persona que pesa menos que un adulto. Quizá un teenager de 13 años. Simplemente les dejo cuáles son esos poderes con los que personalmente tuvo que lidiar y cómo no solamente se habla de la Revolución Cubana y de Reagan y de tal, sino también cómo nuestra sociedad franquista rompió y le robó la infancia a Félix González-Torres. Gracias. Gracias, Agustín, y gracias, Andrea. I'm going to change now to English and say thank you, Andrea, for joining us across the ocean. Just to begin this conversation, I wanted to, which we were
directing towards the idea of the curatorship of the project and of curating Felix Gonzalez-Torres' work. And I wanted to begin by asking you to talk a little bit about how you understand and how we might understand the idea of the rights and responsibilities of the curator vis-a-vis the work of Felix Gonzalez-Torres. Thank you, Tanya. And before I start, I just want to say how strange and sad it is that I'm not there in person, although I've gotten to see lots of incredible installation shots. And I'm also sorry that I'm not speaking in Spanish. Please excuse me. I am able to understand some of what Agustín and you had said earlier, and I really look forward to hearing the translations. But to go into your question. And I also think you've done an incredible job when it comes to curating and taking on those responsibilities, by the way. Thank you. And thank you to MACBA as well. So I think there's a part about rights and responsibilities in relationship to Felix's work that vary from person to person. What the rights and responsibilities of an owner are versus the rights and responsibilities of a curator. And please bear with me because there's a delay and I can hear myself. So, so if I'm pausing, sorry about that. Anyway, at the very premise of being a curator of a Gonzalez-Torres exhibition is this kind of interpretable phrase, that the most important thing is for you to take on your rights and responsibilities. And in most cases, when an owner is lending work to an exhibition, in many cases, they are literally, by lending the work, lending their rights and responsibilities to an authorized borrower. And not only determinable rights and responsibilities, but they are really lending the right to interpret the open-ended yet specific nature of many of the works. And that's a really interesting and potentially unique concept to Felix, where you're interpreting the sort of tenets of the work or the nature of the work. And the purposefulness of Felix's interest was to be able to have the work always be present, always be transformed by time, its context, people's rights. And this, rights and responsibilities obviously extend to the audience, the viewer, the public, and who has these kinds of rights and responsibilities is also a really interesting idea. And how do we assume, who assumes that they have rights and responsibilities is also very pertinent and essential. Does the public assume that they have the right to have access to an institution? Is the institution really public space? So, and what are the rights and responsibilities of a viewer to interpret as well? And it's also extremely important that there's inspiring that there's such a significant part of this exhibition that extends beyond the museum's walls, because it also talks about who is the audience, what is public space, what is the space of an exhibition. I don't know if that answers your question, Tanya, but that's a good place for us to be. That's a good place for us to begin, and I think the public projects, this question of what is public and what is private, which is so key to the work, but the public projects, what we might call the public projects sited outside of the museum, have become very important in this exhibition because of the context that we're living right now as well, and the accessibility of the works in public space vis-a-vis the accessibility of the museum spaces. And I wanted also then to move on to an idea perhaps of what is the nature of authority in the work, and the aspects about the work that might be characterized as institutional critique, and what your thoughts were about that possible characterization, and how
one might think about how Felix Gonzalez-Torres is enacting forms of institutional critique, or critique of forms of authority, perhaps is more accurate. It's a good question. It's complicated because the great thing is that Felix purposefully created a lot of contradictory information. I mean, if I talk about my role with Felix, I would say in some way, or sometimes I say that I think that I was in training for quite a number of years to sort of break down my typical way of thinking. And so, for instance, just to talk about this a little bit, Felix, not only did we talk multiple times a day, but he literally wrote me letters, and he never spoke directly about, and in many of those letters there were contradictory information, or the way that you thought about your responsibility to thinking and shifting your way of thinking. So I think that for Felix there was no one purposely, the advantage of that was sort of breaking up your fascia of your thinking so that you were, again, responsible for your own interpretations, or reading between the lines. Or when he taught at university, he would literally, a significant daily assignment was, how do you read the newspaper and read between the lines? How do we take on the authority of the media? How do we take on the authorities in general, things that we perceive? And a lot of that is that we give up our sense of responsibility to the idea of an assumed authority. And so I think that, but also really significant is that Felix was really interested in this idea of implosion, and implosion of meaning, and why there's also this possibility for shift in his work, is that the implosion of meaning comes with what part you're looking, at any one part is the most powerful part to engage in. So this is going a little off track from your question, but this idea that Felix talked about, when do you take the center? When do you usurp the center? When are you, a little bit of Augustine, when are you not just pretending to be at the center, but realize you actually have the right to be at the center, or you are the center, versus when do you use the margins? And if you think about a candy piece, for instance, and how it can physically move, how they may originally have started some of them in corners, and what was the power of the corner versus what was the power of the center, and where candy pieces literally move to other parts, or how that is never, it's not just cyclical, it's shifting constantly, and one is not necessarily equal, more powerful than the other. So I think this idea of who has authority is really important. And I think that, sometimes there's such an important discourse in Felix's work about the public versus the private space, and this kind of arbitrary separations. And I think a lot about how, there's this generosity in Felix's work that's so inclusive. And I sort of understood a little bit about what Augustine was talking about in terms of taking and who has ownership. And those are really important concepts. Who has the value? What is the role of the owner versus the role of the people who are taking and shifting the work? But I also would say that part of the generosity, there's a kind of subversiveness in Felix's work, in that part of the generosity is that what do you do when you take that piece of paper? What have you done? What have you now incorporated yourself into? What have you taken on? What happens to you? Does that shift your sense of, is that just a personal gesture? Is it a gesture where now you are kind of almost trapped into, oh, I do have a point of view. I do have a position. And how does one walk out from that experience, taking that on more fully? And back to curating, it's interesting because we did this exhibition during COVID where there was one work
this piece called Untitled Fortune Cookie Corner. And a part of the nature of the work is that the person who's the authorized borrower, in this case us, can make certain rules about what happens. And it was really interesting that while we were really interested in this idea that these pieces could exist in people's homes, and why was anyone having any less of an experience if they were the one installing it or taking it or the space of significance than an institutional space, we invited thousands of people to participate, or 1,000 people exactly, actually. And it was really interesting to see how curators, whereas many people were like, wow, this is an incredible opportunity to have an experience in my own home. I am the audience. Am I still the public when I'm in my own home? It was really interesting to see the responses from many curators who were like, well, I'm sorry, my institution isn't open. And curators who only perceive themselves as being engaged in public space if they were engaging within an institutional space. And that was a really interesting experience too. So who is the authority in this context? And not that all of those experiences or responsibilities are the same throughout Felix's work, but anyway. Sorry, I'm not sure if that answers your question. But. Interesting. I wanted to maybe also touch on something that Agustín spoke about, which was the idea of malleability. I've been talking a lot about mutability, but malleability is also something that I think these are two different but closely related concepts that are possibly an aspect that is one of the most destabilizing about Felix's work, is that it doesn't necessarily take one stable form, and somehow that is one of the most radical parts of his practice, is this ultimate emphasis on malleability, on mutability, things that change through the exhibition, but also can be changed through the decision of the exhibition maker. So how that functions as a basis for his practice, I think, and how that challenges us both as curators, but also as publics for the work as well. I think maybe that's something maybe you could talk a little bit about as well. I think that we are very attracted to this assumption of stability. It's really interesting to think about the discourse that so many countries are having around monumentality, monuments, the permanency of monuments. I also overheard you both speak a little bit about that. And this idea that there's an assumption that something that's permanent. You can't hear me anymore? We can now. Can you hear me? Yeah. It was a moment. Yes, you can hear me? Yeah. Sorry. Sorry. So there's an assumption that something that is permanent lasts forever. And, it's really this universal discussion we're having about monuments. And I did hear Agustín speak about this piece, Untitled Museum of Natural History, or Untitled Natural History. And it was a piece that Felix really was responding to the nature of monumentality in particular this statue of Theodore Roosevelt, who's on horseback in front of the Museum of Natural History, and is next to him are what we would now call a Native American and an African American. At the time, they were Indians and Negroes. And at the time, Roosevelt thought that this monument was very uplifting in that he was standing in front of a Museum of Natural History with both of them. However, they are barefoot, standing on the ground, holding his feet, and he's on horseback. And those attributes that Agustín spoke about are the attributes of him, but they can also be, and Felix really concentrated on those attributes is because even here is a situation where there's stagnant photographs that don't change in themselves. Which ones are chosen, what context those attributes are put in,
shift the meaning of those attributes. And so I think Felix was really interested in this idea that we think that stability and concretizing something means permanency. But what he was really interested in, and what he said all the time, was that the only thing that's permanent is something that can change. And it has a lot to do with this content in Felix's work about, there's always this conversation about mortality in Felix's work. And I think that there's a parallel between this notion of permanency and our obsession with that our permanency is our lifespan, as opposed to what we contribute in our life, how we continue to contribute post our life, this kind of greater continuum that, and I think that because we're so obsessed with permanency and an end point, people often think of the part of Felix's work that addresses mortality to be about that kind of stagnant, definitive, and what Felix was really interested in, this idea of continuation. There are only a certain number of molecules in the world that constantly reform themselves into the future. It's very interesting that people who know Felix, and even people who work with Felix, often talk about him in the present tense, not because they think he's a ghost, but because his work is always in the present. There's a conscious effort to talk about that our responsibility is to shift ideas, to create new information, for him to be, and his work to be constantly present through its possibility to change and its possibility to be open. And that it's very also important in the structure of the work that Felix talked a lot about this idea that a stack, for instance, exists whether it's manifest or not. So its physical presence is almost insignificant to its existence. It exists because it exists. It existed because he made it once. It exists because it has an owner. It exists because it has a certificate, which is almost irrelevant. But so its presence is almost not even, and it's really interesting to think about NFTs, or this idea that we're moving towards the possibility of understanding that we can have experiences without referential objects, or that we can, but he was also really interested in this combination of, do you need a physical object for it to continue to exist, and also, does it need to stay the same? And it's really this kind of, again, to use this expression, a kind of breaking up of people's fascia of thinking their responsibility is to create a truth, as opposed to our responsibility being a commitment to progress, evolution, permanency through change. One of the phrases that you used during our conversations during the planning of the show that I found really helpful was this idea in the work of the presence of absence. And I think that that's really such a central concept, and maybe it continues from some of the comments that you've been making, and maybe you could explain that phrase, because I found that a particularly crucial way of expressing an idea that is central to the work. I mean, I guess you could speak about the Go-Go Dance platform in this way. It's really interesting to think about, we were talking in a really practical way, and it's been really interesting to see how COVID and what seems to be limitations have actually made all the thinking around the exhibition more rigorous, more purposeful, because any decision that needed to be made needed to also be made through the parameters of the basic nature of the work. But it was also interesting because you were talking about, for social distancing, that you potentially wanted to put tape around the Go-Go Dance platform, and to create a space between the dancer. And we had this sort of exchange about how actually, if you literally look at the time that for the Go-Go Dance platform, a dancer dances approximately 5 minutes a day at an undisclosed time that the institution doesn't know of their choosing. And that literally means that 99% of the time, there is no go-go dancer. And just to even talk about that, this idea of performativeness, it's like the dancer is dancing for themselves. It's almost as if the dancer is not performing. It's not an external performance. But the empty, what would be perceived, I don't even like to use the word empty, but the Go-Go Dance platform that's there 99% of the time without a dancer
Is it empty? Is it in anticipation? Is the platform performing even more potentially than the dancer who's dancing for themselves? So our assumption of what is missing, the anticipation, the assumption of what we know, again, this need, do you need, there are decisions that you can make whether you allow a candy piece to disappear completely in an exhibition. Is it gone? Is it, at any moment you can also change those decisions. And again, I don't want to sound like I'm conjuring up Felix, but, the work really is so evident about Felix's constant influence on me, but constant presence in absence as well. So there's a lot about what you don't see in terms of, are you seeing the billboards? The billboards don't need to be inside, but they exist. And how are we qualifying who's seeing them again? Our responsibility to the content, or where we take over from the work, is also essential. Yes, and the works are never called exhibition copies. They're never called, they are the work themselves. A basic tenet of most of the manifestable works are, the work is the work and should always be referred to as the work in whatever form. It's also interesting to think that, to go back to this idea that, did Felix think it didn't matter what happened to them or what decisions people made because one decision had always been made? Or was it that each and every one of these decisions is equal? It's really interesting to think about the portrait piece and how excited I am that you totally took on your rights and responsibilities, where it's actually my portrait. And this idea that, is it not relevant? Is it not isn't it just equally a reflection of me that you took out all of the current events and dates and added ones that were relevant to you? And yes, that is a portrait of me, because or maybe it isn't, and maybe it doesn't matter. Maybe it's a portrait of the institution at this moment, still called my portrait. But it is also, I often say, if someone took my portrait and put only Trump in 30 different dates, would that be my portrait? It is my portrait. We are connected. We always try to create this sense of disconnection or separation, and that's why the portrait is so profound. It's, we think of these things as individual, but the basic nature of those portraits are we not equally made up of what we would arbitrarily call public and private events? Why are we not connected in that way? So I'm sorry, I seem to take your questions and go off on other tangents. No, it's very interesting to hear the way that you speak about the work, and I think it's been an incredibly rich dialogue. That to have this dialogue with you has been an incredibly rich experience for me, and particularly I'm glad that you mentioned the portrait, because I think that was probably one of the most radical things that we've done in the exhibition, and I was feeling very much how to respond to the possibilities that are in this work, how one has the possibility to add things or to take things away, but the decision that I made with this exhibition to take away everything and then reconstruct it in dialogue with the thinking about the work, maybe mentioning things that had to do with a couple of the works that we weren't able to get, but also to think about establishing a narrative in dialogue with the date sequences that Felix had made and some of the implications that those had for this place, but then also thinking about how the work is so very open to being put into conversation with the present moment, that it has this extraordinary contemporaneity to it, that it has this real relevance and possibility to be connected to the present moment, that work was also a way of mapping a kind of place for this exhibition and for his work within this location, within this moment in time, but that was already present
in the possibility of the work. So I thought that was one of the things that felt, as a curator, and as the sorts of things that curators normally do, which is about preserving things and keeping things correct and safe, that was one of the most destabilizing things for me as a curator, to think about doing that, and to think maybe it was being, almost sacrilegious to Felix to take these things away, but then thinking, well, actually, is the implication already there within the work to do that? That's part of the rights and responsibilities. So maybe thinking about radically changing the work in that way was somehow meeting the terms already set by him in his work, and the level of radicality that exists within those works, and that challenges us as curators, as owners, as audiences for the work. That's absolutely, and that's such a great way of describing it, because I think that, Felix was 38 when he died, which is kind of shocking to think about. And I think that he was really committed to the idea that his knowledge, his potential knowledge of death, really allowed him to concentrate on what were the core concepts. And it was really interesting. There was a symposium recently with some panelists, one panel from 3 people from Puerto Rico he had either fellow artists or teachers, and one of them was talking about what he thought the core principles of Felix's work, even as a student, prior to him having knowledge of his pending, prior of his knowledge of having HIV. And they were also essentially the same. Media, the relationship to the public. It was really interesting. Who is the authority? It was really fascinating to hear him say that to begin with, but then also, what are these core essential principles? And authoritarianism, our sense of responsibility, all of those things are exactly where the diversity of his work, and the percentage of diversity of the different types of work and what to address, love, equality, all of those, he really worked, there were times when he'd say, I could have made a career just making candy pieces, but I don't want to have a certain number of, I want there to be a balance of types of works, balance of types of works with content, balance of objects, balance of things that are seemingly stagnant, that go on the wall. When does the floor when do people get too used to being able to take things? So he really worked incredibly hard to make this body of work that had in itself, more than anything, both diversity but also contradiction within the work, within the rules of the work. We're working on a project in the foundation right now to actually write down all the tenets of the works. And you could say, okay, you can write down the tenets of a body of work, but it's extremely evident that in any body of work, there are particular works within a body of work that purposefully do not follow those specific tenets. So there's always this there are more synaptic connections if everything was the same and understandable, there would be one interpretation. And so, within the structure of the work are a whole bunch of contradictions that force you to constantly be asking those kinds of questions. And yes, in the portrait piece, it's not to say that, a portrait piece, unlike a candy piece, is actually like painted on the wall. So while you, for instance, have the right to potentially take that entire portrait down and do an entirely different one, or as you've already done, add something at the end, or continue to erase and add, there is also purposefully something about it that is more, our where we get stuck around the self or a portrait, and it is more permanent, it's on the wall, but it doesn't mean it's impossible. So, nor does it mean that you can't leave that one and install a totally different one somewhere else, because part of the nature of that work is that it can exist in more than one place at a time. I also know that one of the things I've learned over time, not only literally every single month I learn something different, and I think differently, and it's always, I can't believe how relevant Felix is right now, how it's
some of the only work that can travel during COVID, that it's so relevant to this conversation about non-fungible tokens, that it engaged in ideas of journalism and truth. I mean, it's constantly shocking to me how perpetually relevant Felix's work is. But one of the things I've had to come to learn, and part of our discussion, is that it is only until you can touch the work that you will be able to even know what rights and responsibilities you can take on. And I'm really glad that the show is 6 months, because unlike an exhibition like the one that Elena Filipovich did, where it had 3 venues, and her exhibition changed and was given over to an artist in every one, and she changed her ideas from venue to venue to venue purposefully, and learned from them. But they were only 6 weeks, each of those venues. The idea that you have 6 months, maybe there will be nothing that you'll want to change, and you're not obliged, but the idea of your own knowledge and how, by taking on your rights and responsibilities, it will overlap with the things that happen over the course of this exhibition, and that may shift your experience and your decision making, and that you can only ever do that by actually living with the work, being with the work, and having it unfold for us. Because, you know, at the beginning of an exhibition, it's a concept, and then there's the work itself. Thank you. We're really up against time, but I do want to give the audience the opportunity to maybe ask 1 or 2 questions and before we wrap up and go up and see the exhibition. But just very quickly to see if anyone has a question for Andrea. While we're waiting, I can say, Tanya, that you've done an incredible job at breaking down your curatorial barriers and really taking this on. So I'm grateful. Great. I think actually everyone really just wants to go and see the show. So thank you, Andrea, for joining us across the Atlantic and in different times tonight. And thank you very much for the time and attention, and for your collaboration on the exhibition. It has been really fantastic. You've done a great job. I can't wait to see it in person.